¿Qué tal? Les saluda Vicente una vez más. Me encuentro con Ricardo Grosona de la Fundación Ramón Pané, una fundación nombrada en nombre del primer evangelizador de las Américas, un joven que trajo el evangelio a las Américas, Ramón Pané. Me contaba Ricardo que Ramón Pané usó como método de oración la Lectio Divina. ¿Qué me puedes decir de qué es la Lectio Divina? Desde el principio del cristianismo, los primeros seguidores de Jesús, sus discípulos, se juntaban y los escritos que iban haciendo entre ellos se los intercambiaban, y con esos escritos la primera comunidad o las primeras comunidades cristianas iban usándolos como una metodología para encontrarse con Jesús. Tal es así que a fines del siglo ya segundo se nombra esto en latín, Lectio Divina, que significa lección o lectura de Dios, porque siempre se usa el texto base, que es la Biblia, la Sagrada Escritura, y los primeros cristianos usaron ese método como un encuentro con Jesús. Ellos querían encontrarse con Jesús y entendieron que la Biblia era como un trampolín que los lanzaba a ese encuentro con Jesús. Por eso la Lectio Divina no es solamente un método de lectura común de la Biblia, sino que es un método de oración que tiene unos pasos específicos. ¿Cuáles son estos pasos o metodología para hacer Lectio Divina? Bueno, en primer lugar, tú tendrías que encontrarte con la Sagrada Escritura. Sin la Sagrada Escritura no se puede hacer una Lectio Divina. Tienes que encontrarte con la Biblia o el Nuevo Testamento, o por lo menos tener el pasaje bíblico que has escogido o que te van a ayudar a escoger. Puede ser el del domingo, o el del sábado, o el del día de la semana en que estás en la liturgia, o alguna parábola o algún salmo. Tú dices, voy a escoger este texto bíblico y este texto hay que tenerlo. Cuando uno tiene el texto bíblico, lo primero que hace es invocar al Espíritu Santo, porque Él es el autor de esta Sagrada Escritura. Nosotros sabemos muy bien que es como el que inspira, el que dicta, y los demás han sido los que han ido copiando, tomando nota, que ha sido después pasado al canon de la Iglesia, y por eso decimos que esto es palabra de Dios. Nuestra lectura es una lectura creyente, y por eso ahora nos disponemos como creyentes, inspirados por el Espíritu Santo, a leer. El primer paso es la lectura, y la lectura tiene una pregunta. ¿Qué dice este texto bíblico? Cuando yo sé qué dice el texto en su contexto, para no hacer pretextos, porque esto es un tema muy importante, que siempre lo decimos, el texto no puede servir para pretextos nuestros. Una vez que tenemos el texto y sabemos qué dice, pasamos al segundo paso, que es la meditación. En la meditación, así como en la primera decía ¿qué dice el texto?, la segunda es ¿qué me dice a mí el texto bíblico? Hoy, en mi vida, en mi historia, en mi realidad, yo no puedo leer el texto desencajado del contexto de mi vida. Así como leí el texto en su contexto, lo leo en el contexto de mi propia vida, de mi propia historia, y cada uno de nosotros, cada uno de ustedes tiene su propia historia. Y por eso leemos el texto y decimos, ¿qué me dice a mí? En mi momento, si he tenido tal o cual situación. Y luego ahora paso al tercer momento, que es la oración. Y es muy interesante entender que desde el principio del cristianismo la oración es una respuesta a Dios que habla primero. Y es bueno que lo tomemos en cuenta. Dios es el que toma la iniciativa. Él es el que quiere hablar con nosotros. No es que nosotros decidimos ir a hablar con Él y por eso tenemos una lista de pedidos y confundimos la oración con los pedidos y necesidades que tenemos. No, eso es parte de la oración. La oración es la respuesta a Dios que se viene a comunicar primero. De esa respuesta, que es el tercer paso, yo voy al cuarto paso y tomo una idea central de este texto bíblico para, vamos a decir así como hacían las vaquitas, rumiar, masticarlo, darle vuelta, tomarle la idea para sacar la esencia y de esa esencia transformar mi vida en una acción. Quiere decir que
desde la lectura, la meditación, la oración y la contemplación, yo debo llegar a un cambio de vida, que ahí es lo que va a cambiar en mi vida, esa es la pregunta. ¿Qué es lo que yo cambio? Porque si yo no cambio y yo sigo haciendo lo mismo que seguía haciendo antes, mi lectura es una lectura absolutamente pasiva que no sirvió para nada. La lectura haciendo lección divina, en nuestra vida hay cambios. Y esto es como una gran escalera que nos lleva al cielo. Uno no llega al piso de arriba de un solo salto, hay que pasar por varios escalones. Y todos los días es un escalón que Dios nos da uno a uno para que nosotros nos vayamos encontrando con Él y vayamos modificando nuestra vida, como cuando uno tiene un GPS y va a un lugar y se equivoca, el GPS te vuelve a dar la dirección. La Biblia nos da la dirección hacia donde quiere Dios que nos llevemos nuestra vida. Ojalá podamos practicar Lección Divina y entender que es una lectura de la Biblia que nos puede transformar nuestra vida. Una lectura que nos permite orar, meditar, contemplar, pero sobre todo tomar una acción, escuchando de Dios. Y me gusta mucho esta imagen que usa Ricardo de que es una escalera al cielo. Usemos la palabra de Dios, dejémonos transformar por ella, y los invito yo a través de este video a que practiquen. Pueden ir a la página de la Fundación Pané a mirar los métodos explicados, practiquen esta metodología de leer la Biblia, transformen su vida y cambiemos el mundo y comencemos por nuestra vida. Muchas gracias, Ricardo, por este video.